Vamos a explicar la técnica de infiltración ecoguiada en el hombro. La técnica ecoguiada realmente modifica mucho lo que es una técnica convencional, porque el abordaje que nosotros tenemos que realizar va a estar relativamente limitado por la porción superior del acromion, que no nos va a permitir acceder con la sonda a visualizar perfectamente la aguja. Como sabemos, tenemos tres tipos de infiltraciones en el hombro: la anterior, que es la clásica, que se ha hecho generalmente por vías ciegas, donde palpamos la coracoides y aproximadamente a 1 centímetro de la coracoides y algo proximal introducimos la aguja de manera totalmente perpendicular en el interior a través del intervalo. Es una técnica que, si se realiza ciega, es perfecta, pero no vamos a poder utilizarla desde el punto de vista ecoguiado, porque esta posición no nos va a permitir a través del acromion visualizar la aguja, precisamente porque es perpendicular a la articulación. Generalmente, siempre que hagamos una infiltración de hombro, tenemos que tener la referencia de la articulación acromioclavicular, porque a la altura de la articulación acromioclavicular, bien por anterior o por posterior, vamos a tener generalmente la interlínea articular. Con lo cual, si no podemos hacerla por vía anterior, tampoco la podemos hacer por vía superior, que sería la segunda posibilidad, infiltrando desde la porción superior, porque precisamente el transductor no nos iba a permitir de ninguna manera visualizar la aguja de manera perpendicular. Con lo cual dependemos de vías posteriores. Las vías posteriores en el hombro toman la referencia, lógicamente, de la espina de la escápula. Sabemos que debajo de la espina vamos a tener, a la altura de la articulación acromioclavicular, la cabeza y la propia articulación. Desde la vía posterior tenemos dos posibilidades: el acceso perpendicular, lógicamente, no nos va a permitir visualizar la aguja, con lo cual tenemos que seleccionar un abordaje lateral o un abordaje desde medial. ¿Qué problemas tiene cada uno de ellos? Vamos a posicionarnos sobre el hombro y vamos a ver realmente cómo visualizamos nosotros la aguja en el interior de la articulación. Nosotros utilizamos muchísimo para lo que es la desinfección este desinfectante, que realmente es un desinfectante Gutasept en formato alcohólico, que nos va a permitir hacer incluso la propia exploración con el mismo desinfectante. Eso hace que se impregne todo lo que es la superficie. Estamos realizando la desinfección y, a la vez que realizamos la desinfección, podemos hacer la exploración. Y si nosotros exploramos el hombro desde posterior, únicamente posicionándonos en la porción posterior, visualizamos la espina de la escápula. Por debajo de la espina de la escápula inmediatamente vamos a acceder a la propia articulación. Y aquí sí que hay ciertos detalles que son determinantes. El más importante es precisamente la posición del brazo. La posición del brazo es determinante. Ampliando un poquito el plano, vamos a ver la posición del brazo, porque, como sabemos, única y exclusivamente en rotación externa es donde nosotros vamos a poder visualizar mejor o distender el receso articular. Nosotros posicionamos y le dejamos al paciente manteniendo cierta rotación externa, la rotación suficiente como para no tener totalmente cerrada la articulación por el tendón del infraespinoso, pero con una rotación suficiente como para abrirnos el receso posterior. Receso posterior porque va a ser nuestro acceso. Podemos hacer un acceso desde medial, como hemos dicho, o de lateral. Es más interesante realizar el acceso desde medial, porque desde medial vamos a poder dirigirnos directamente al receso y no vamos a tener un problema de rozamiento o deslizamiento sobre el cartílago. Vamos a posicionar el hombro en una posición algo más neutra, intentando abrir este receso, como lo vemos aquí. Tenemos el receso abierto y nuestro objetivo de infiltración va a ser este receso, que, como vemos, es relativamente grande, pero para lo que es determinante la posición del brazo en rotación. Tenemos que tener esta rotación aproximadamente neutra. Si nosotros lleváramos el brazo en rotación interna máxima, la problemática que tenemos es que vamos a adquirir mucha
proyección articular, estamos viendo todo el cartílago articular, la inserción del infraespinoso comienza aquí. Nosotros tenemos todo el cartílago articular, pero el problema que tenemos es que tenemos la cápsula directamente por encima del cartílago y nosotros vamos a chocar directamente contra el cartílago y el propio bisel de la aguja, al no poder penetrar en el receso, va a hacer que la mayor parte de la infiltración se nos vaya directamente al infraespinoso. Por eso es tan importante la posición del brazo. Nosotros utilizamos esta posición sentado, se puede utilizar también la posición perfectamente en prono, con la misma proyección, pero insisto que lo más determinante es la apertura del receso articular a través de la posición del brazo. Dado que tenemos realmente una distancia importante, ya vemos aquí 1, 2, 3, 4 centímetros de profundidad, vamos a elegir agujas relativamente grandes. Nosotros utilizamos mucho esta aguja, es una aguja convencional, una aguja de 7 centímetros de 20G, que es una aguja relativamente rígida y que nos va a permitir poder entrar de manera tangencial a la articulación porque necesitamos distancia. Hay que tener en cuenta que nuestra jeringa va a ser una jeringa con un cono roscado, casi siempre. Es mucho más interesante este cono roscado precisamente por el hecho en sí de que nos va a permitir que no se desancle el cono de la propia aguja, y necesitamos 1 o 2 centímetros adicionales a toda la longitud del transductor para, entrando inmediatamente por debajo de la espina de la escápula, a 1 centímetro y dirigirlo directamente sobre el receso en la parte posterior. Generalmente mantenemos una distancia de 1 centímetro a la infiltración porque eso nos determina, vamos a girar un poquito más, porque eso nos va a determinar realmente la posibilidad de no estar muy cerca de la sonda. Con una aguja algo más larga podemos infiltrar desde la parte más medial a 1 centímetro y llegaremos perfectamente a la articulación. La dinámica, por tanto, sería la siguiente. Vamos a posicionarlo primero, hacemos nuestra exploración, desinfectamos, colocamos nuestro transductor, visualizamos el eje correcto, nos situamos por debajo de la espina de la escápula en la parte posterior, vemos el receso posterior, giramos ligeramente el hombro hasta encontrar la distensión del propio receso, mantenemos el brazo en esa posición, avisamos al paciente que mantenga esta posición y lo que hacemos es marcar con un capuchón nuestra entrada aproximadamente a 1 centímetro. Ya tenemos nuestra marca de presión, que es donde nosotros accederemos posteriormente. Volvemos otra vez a desinfectar, cargamos la medicación o el producto, en este caso ácido hialurónico, y lo que hacemos es nuevamente posicionarnos, buscar la posición correcta y ya realizar la infiltración desde la porción lateral en la posición donde nosotros hemos marcado la entrada. Iríamos a controlar la infiltración y ya desde aquí a esta distancia es donde realizaríamos la infiltración.